Realmente se ha discutido bastante, se sigue discutiendo bastante sobre el Yasuní, pero ya tenemos claridad sobre los números que preocupan a la mayor parte de ecuatorianos, digamos. Miren, el Yasuní es un ecosistema único en el mundo, no existe otro igual. La biodiversidad que se concentra en pocos cientos de hectáreas es incomparable a ningún otro ecosistema del mundo. Ese es el tema central. Y ocurre que bajo esta riqueza natural, cuyos elementos ni siquiera los conocemos con exactitud, el conocimiento no ha avanzado a determinar qué nomás tenemos en el Yasuní, bajo esta diversidad existe petróleo. Un petróleo de características singulares, porque ya está demostrado que el petróleo del Yasuní es un petróleo denso, viscoso, casi una brea, que por ejemplo para ser trasladado por el oleoducto necesita ser mezclado con un petróleo más ligero, lo que le vuelve más costoso. Los costos de extracción de un barril de petróleo en el Yasuní son más elevados que los costos de cualquier otro campo. Entonces se está discutiendo en torno a las cifras. ¿Cuánto el Ecuador dejaría de recibir si paramos la explotación del Yasuní? Pues algunos optimistas creen que se podría dejar de recibir 1.200 millones de dólares. Y otros rigurosos estudios, colegas míos de la Universidad Andina como Carlos Larrea, ha precisado que lo que se podría dejar de recibir son 275 millones. ¿Por qué esta enorme diferencia? ¿Por qué esta enorme diferencia? Porque primero los optimistas no calcularon los costos, ¿sí? Es decir, no les restaron a los valores del petróleo lo que cuesta producir. De ahí esa cifra tan importante. Luego, estos cálculos de 1.200 millones tienen una base que piensa que van a explotar 55.000 barriles diarios de petróleo y que el precio promedio será de 60. En los hechos concretos, estamos explotando 47.000 barriles por día de petróleo. Esto va a bajar a 37.000 barriles y cuando cumpla su vida útil, el Yasuní bajará a 2.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, esos cálculos son exagerados. ¿Qué es lo más real entonces? Son como parámetro referencial para pensar esta discusión tan interesante que tenemos en el Ecuador, son estos 275 millones que efectivamente se dejaría de percibir. Ahora, el presidente Guillermo Lasso, en una de sus intervenciones, indicó que en el caso de ganar el sí en la consulta, se tendría que dejar de lado los subsidios con el fin de obtener recursos. ¿Considera que esta es una salida? El gobierno del presidente Lasso tiene en sus manos, por ejemplo, para decidir sobre lo siguiente. Mire, en el Ecuador, increíblemente, se exoneran impuestos a los más ricos. Se exonera el impuesto a la renta, el IVA y otros elementos de los tributos. Eso suma 6.300 millones en cifras redondas. 6.300 millones. Y calculando lo que ingresaría en la historia de 33 años de explotación del Yasuní, haciendo esos cálculos y trayéndolos a valor presente para comparar con esos 6.300 millones que señalo, eso llega a 4.800 millones. Lo que el gobierno del presidente Lasso y los gobiernos anteriores, porque no es solo este gobierno, ha perdonado año a año, exonerando impuestos a los más ricos, llega a 8.600. Y si explotamos 33 años del Yasuní, en los 33 años llega a 4.800 los dólares. Es una mentira porque recursos tenemos de dónde obtenerlos. Cobremos estos impuestos. Dejemos de perdonar estos impuestos, no hagamos la exoneración y tenemos muchos más recursos. 1.400 millones más tendríamos si no exoneraríamos, no perdonaríamos impuestos y si Yasuní queda intacto, no se toparía. Entonces, alternativas las tenemos, muchas alternativas. Hay otras también. Por ejemplo, tener presente, esto es otro elemento que ayuda a esta discusión del Yasuní, porque nos pone a los ecuatorianos de cara a una realidad. El modelo sustentado en la explotación del petróleo no puede continuar, no puede continuar. Esto se va a terminar, digamos, ¿sí? Esto se va a terminar. Entonces, nosotros tenemos que pensar un modelo de transición. Suponiendo que no se cobren estos impuestos u otras cifras más que tengo, o que han trabajado personas como Vilma Salgado y el propio profesor Carlos Larrea de la Universidad Andina, tenemos otras alternativas. Digamos que
Son estos 270 millones de dólares que no se recibirían en el año por el Yasuní. ¿Cómo se reemplazaría esto? ¿Con qué mecanismo podemos reemplazar si es la preocupación? Pero está demostrado con los datos que estoy señalando que tenemos más recursos por otro lado que podemos rápidamente utilizar. Tendríamos que avanzar en la electrificación del transporte público, los buses y los taxis, por ejemplo. Miren, el Ecuador importa 93.000 barriles diarios de diésel y 60.000 barriles diarios de gasolina. Esto en dólares significa casi 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares. Al hacer esta transición hacia el sistema electrificado de transporte público y los taxis, nos ahorraríamos gran parte de esto de estar comprando petróleo, diésel y gasolinas en el exterior. Además, el beneficio que tendríamos para el ambiente, para la salud, etc. Este es otro elemento, fíjese usted, cómo podríamos suplir fácilmente los costos de 240, 270 millones de dólares que supuestamente se dejarían de recibir por dejar de explotar el Yasuní. En tal sentido, ¿cuáles serían los grupos o sectores a los que beneficiaría la decisión de continuar con la explotación del Yasuní? Detrás de esto hay una gran discusión, ciertamente. ¿A quiénes les interesa que se explote el Yasuní? ¿Quiénes son los beneficiarios de la explotación del Yasuní? Y un paréntesis, el Yasuní ha sido explotado en los últimos años. Si contamos los últimos 10 años solamente, preguntemos dónde están los recursos del Yasuní. ¿Dónde está la bonanza que se supone genera la explotación del Yasuní? Y también habría que preguntar, siendo más finos en la pregunta, ¿quiénes se han beneficiado del negocio petrolero del Yasuní? Detrás de esto, de los que se oponen a la vida, a decirle sí al Yasuní, están las élites económicas de nuestro país, los intermediarios del negocio petrolero. Porque los gobiernos de turno, todos los últimos 40 años, inclusive más atrás, se hacen los desentendidos y no pueden vender directamente a través de la empresa pública de Petroecuador el petróleo. Consiguen intermediarios supuestamente especialistas para que nuestro petróleo sea colocado en el mejor precio en el exterior. Estos intermediarios, ya los podemos imaginar, son representantes de las élites económicas del país, pero también son amigos, allegados. En algunos casos han sido familiares de los gobernantes de turno. Esos grupos son los que se oponen porque obviamente su negocio está en riesgo, pues, porque sin hacer mayor esfuerzo, han usufructuado por décadas de la riqueza de los ecuatorianos. Esto es inconcebible. Un Estado sin iniciativa, un gobierno sin iniciativa, todos los gobiernos que estoy diciendo en las últimas décadas, sin iniciativa, dejan que un tercero, grupos allegados, familiares, lobistas del petróleo, sin mancharse las manos siquiera, hagan los negocios de la intermediación. Eso es lo que está en juego.